Hoy vamos a tejer un pantalón a crochet para un bebé de 3 a 6 meses de edad. Próximamente publicaré las indicaciones para otros talles en mi página web pasoapasocrochet.com. Te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada. En el día de hoy vamos a tejer este pantaloncito a crochet para un bebé de 3 a 6 meses de edad. Esta prenda corresponde al ajuar que estamos publicando en el canal. Ahora les voy a mostrar las fotos de las otras prendas. Tenemos el saquito, la mantita y el gorrito. Y esta sería la cuarta prenda de ese ajuar. El pantaloncito, al igual que las otras prendas, tienen el punto panal de abeja, pero van a ver que no está tejido íntegramente el pantaloncito con este punto, sino que hemos combinado el punto panal de abeja y también varetas. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito cómo empezamos a tejer este pantalón. Comenzamos por la cintura, realizando lo que sería el borde o pretina, y después empezamos con la parte del tiro, tejiendo el punto panal de abeja y también varetas. Esa va a ser la combinación de este pantalón. Van a ver que no lo tejemos en redondo circular, sino que tejemos en redondo también, pero en ida y vuelta. Una vez que terminamos de hacer el tiro, lo que hicimos después es separación de piernas, tejimos una piernita y después la segunda. Van a ver que es muy fácil de tejer. Y ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 70 gramos de lana bebé, aguja crochet de 2,5 milímetros, cinta de raso, tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar por la cintura. Para ello vamos a hacer 86 cadenas. Cuando tengamos las 86 cadenas las vamos a cerrar con un punto deslizado. En este caso yo voy a hacer una pequeña muestra, así que no tengo en total 86 sino menos. Bueno, entonces ponemos 86 cadenas y cerramos con el punto deslizado. Para ello, antes lo que vamos a hacer es seguir de esta forma el camino de las cadenas para que después al cerrarlas no nos quede torcidas. Entonces de esta forma vamos llegando a la primera cadena. Acá está, llegué a la primera cadena y en la primera cadena inserto la aguja y vamos a tejer el punto deslizado. Ahora vamos a hacer la primera fila en punto media vareta. Empezamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y la primera media vareta la vamos a hacer sobre la cadena donde hicimos el cierre, es decir, sobre la primera cadena, porque estas 2 cadenas no las voy a contar como una vareta, una media vareta mejor dicho. Entonces empezamos haciendo todo punto media vareta sobre todas las cadenas. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final del tejido. Llegué al final de la fila. Ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta de comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila 2, que también la vamos a hacer en punto media vareta. Hacemos 2 cadenas para levantar la labor y trabajamos la primera media vareta sobre la primera media vareta de la fila anterior. Y ahora continuamos tejiendo todo en punto media vareta hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta de comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila 3 y en la fila 3 vamos a hacer el punto red.
que nos va a servir después para pasar la cinta de raso. Bueno, vamos a comenzar haciendo primero 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ese va a ser el comienzo de la fila. Y ahora vamos a hacer la secuencia de la fila, que va a ser una vareta, una cadena. Y esa secuencia la vamos a repetir por toda la fila. Bueno, entonces empezamos. Vamos a dejar un espacio libre y en el siguiente vamos a tejer una vareta, una cadena. Nuevamente, dejamos un espacio libre y en la siguiente tejemos una vareta, una cadena. Nuevamente, un espacio libre y en la siguiente tejemos una vareta, una cadena. Nuevamente, dejamos un espacio libre y en la siguiente hacemos una vareta, una cadena. Nuevamente, dejamos un espacio libre y en la siguiente tejemos una vareta, una cadena. Y de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final del tejido. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que tejí una vareta, una cadena y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2, 3 y en esa tercera cadena hacemos el punto deslizado. Ahora vamos a tejer la fila número 4, que la vamos a hacer en punto media vareta. Empezamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y la primera media vareta la vamos a hacer en el mismo lugar donde hicimos o donde sacamos las 2 cadenas, aquí en este espacio. Ahora vamos a tejer sobre cada cadena y sobre cada vareta vamos a ir haciendo puntos media vareta. Entonces, sobre la cadena tejo una media vareta, ahora sobre la vareta, sobre la cadena, sobre la vareta, sobre la cadena, sobre la vareta, sobre la cadena, sobre la vareta y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila, ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primer media vareta del comienzo de la fila y vamos a tejer la quinta fila, que también lo vamos a hacer en punto media vareta. Hacemos 2 cadenas y ahora trabajamos una media vareta por cada media vareta de la fila anterior. Bueno, vamos a ir tejiendo entonces la quinta fila en punto media vareta. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer el borde, ahora vamos a empezar a tejer lo que va a ser el tiro y vamos a aplicar en este caso el punto fantasía del pantalón. Vamos a empezar haciendo la primera fila, voy a tejer 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo voy a tejer 23 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y de esta forma hasta tener 23 varetas. Tejí 23 varetas y ahora vamos a tejer el punto panal de abeja. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y voy a contar 1 y en el segundo espacio vamos a tejer 3 varetas en el mismo lugar. Tejemos 1, 2 y 3 varetas en el mismo lugar. Ahora voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y nuevamente voy a contar un espacio y en el siguiente vamos a tejer 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3 varetas. Vuelvo a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a contar 1 y en el segundo espacio volvemos a tejer 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3 varetas. Voy a realizar nuevamente 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora vamos a tejer 26 varetas. Voy a contar un espacio
y a partir del segundo espacio vamos a empezar a tejer las 26 varetas. Entonces, volvemos a contar 1 y en el segundo empezamos con la primera vareta. 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a tejer hasta tener 26 varetas. Tejí las 26 varetas y vamos a volver a incorporar el punto panal de abeja. Bueno, empezamos haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Voy a contar un espacio y en el siguiente trabajamos 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3 varetas en el mismo lugar. Ahora tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Volvemos a contar 1 y en el segundo espacio tejemos 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3 varetas en el mismo espacio. Volvemos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas y nuevamente dejamos un espacio y en el siguiente tejemos 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3 varetas en el mismo lugar. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y ahora vamos a tejer 23 varetas. Voy a contar un espacio y en el siguiente empezamos con la primera vareta. Tejemos 1, 2, 3 y así hasta tener 23 varetas. Van a ver que van a tener que tejer hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer las 23 varetas y van a ver que llegamos al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila 2. Voy a empezar tejiendo 2 cadenas para levantar la labor y lo que vamos a hacer ahora es trabajar con media varetas. Vamos a tejer 23 media varetas, es decir que vamos a tejer las media varetas sobre las varetas de la fila anterior. Tenemos que tejer 23 media varetas. Empezamos haciendo 1, 2, 3, 4 y así vamos a ir tejiendo hasta tener las 23 media varetas. En este caso, es decir, vamos a ir tejiendo hasta este lugar. Terminé de tejer las 23 media varetas, ahora vamos a trabajar el punto panal de abeja. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y van a ver que tenemos grupos de 3 varetas. Entonces, vamos a empezar por el primer grupo de 3 varetas y yo voy a tejer sobre la primera vareta, que es esta, 3 varetas en relieve por detrás. Acuérdense que cuando trabajamos con varetas en relieve, la vareta se trabaja sobre esta parte de la vareta y no sobre este lugar. Bueno, entonces vamos a trabajar estas 3 varetas. Voy a hacer la primera, van a ver que voy a abrazar, la aguja va por detrás del tejido y abraza la primera vareta, que es esta, de esta forma. Y sobre ella vamos a trabajar 3 varetas en relieve por detrás. Hacemos una, la segunda la volvemos a realizar en el mismo lugar, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Y nos va a quedar de esta forma el tejido. Ahora vuelvo a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y volvemos a tejer sobre este grupo de 3 varetas lo mismo, 3 varetas en relieve por detrás. Acuérdense que siempre tejemos sobre la primera vareta. Tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la primera vareta de esta forma y sobre ella vamos a trabajar las 3 varetas. Hacemos 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y volvemos a hacer lo mismo sobre el grupo que sigue. Tomamos una lazada,
la aguja va por detrás del tejido y abraza la primera vareta. Y sobre ella trabajamos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora vamos a tejer 26 media varetas. Las 26 media varetas las vamos a tejer sobre las varetas de la fila anterior. Empezamos tejiendo la primera sobre la primera vareta de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener 26 media varetas. Terminamos de tejer las 26 media varetas, siempre van a ver que coinciden con las varetas de la fila anterior. Ahora vamos a incorporar el punto panal de abeja. Empezamos haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a tejer de la misma forma que tejimos en este lugar. Vamos a tejer ahora 3 varetas en relieve por detrás, acuérdense que lo hacemos siempre sobre la primera vareta del grupo de 3 varetas. Entonces tejemos 1, 2 y 3 varetas. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y nuevamente, sobre el grupo de 3 varetas, sobre la primera vareta vamos a tejer 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas. Ahora tejemos 3 cadenas y nuevamente sobre el grupo de 3 varetas, sobre la primera vareta tejemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora vamos a tejer 23 media varetas sobre las varetas de la fila anterior, que son estas. Vamos a comenzar siempre sobre la primera vareta. Entonces tejemos 23 media varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener 23 media varetas. Terminé de tejer las 23 media varetas y van a ver que llegamos al final de la fila. Ahora cierro esta fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta del comienzo de la fila. Bueno, de esta forma terminamos de tejer la fila 2. Ahora vamos a tejer la fila 3. Para tejer la fila 3 la vamos a tejer del lado del revés del tejido. Van a ver que esto es el derecho del tejido y el lado del revés sería del otro lado. Para tejerlo lo que tengo que hacer es dar vuelta el tejido y empezar a tejer la fila de este lado. Van a ver que esto es el lado del revés. Bueno, vamos a comenzar esta fila haciendo 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a tejer 23 varetas. En este caso es similar a la fila anterior que sería la 2, pero vamos a reemplazar en este caso las media varetas de este lugar por varetas. Entonces tejemos 23 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y así tejemos hasta tener 23 varetas. Terminé de tejer las 23 varetas y ahora vamos a tejer el punto panal de abeja y se teje tal cual tejimos la fila 2. Bueno, vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y van a ver, tenemos grupos de 3 varetas. Sobre la primera vareta vamos a tejer 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y nuevamente. Sobre el grupo de 3 varetas, sobre la primera tejemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas.
Ahora tejemos 3 cadenas y volvemos a tejer sobre el grupo que sigue 3 varetas en relieve por detrás sobre la primera vareta. 1, 2 y 3 varetas. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Y ahora tejemos 26 varetas sobre las media varetas de la fila anterior. Empezamos tejiendo la primera sobre la primera media vareta de la fila anterior, que es esta. Aquí. Hacemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener 26 varetas. Tejí las 26 varetas y ahora vamos a tejer nuevamente el punto panal de abeja. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y sobre la primera vareta tejemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas. Nuevamente tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y sobre la primera vareta vamos a tejer 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. Volvemos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y nuevamente sobre la primera vareta del grupo de 3 vamos a tejer 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora vamos a tejer 23 varetas, comenzando sobre la primera media vareta de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y así hasta tener 23 varetas. Terminé de tejer las 23 varetas y llegamos al final de la fila. Vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente. Ahora les voy a mostrar un poquito la repetición de fila. Entonces, lo último que terminamos de tejer es la fila 3, ahora tenemos que tejer la fila 2 y la fila 2, acuérdense, se teje del lado del derecho. Esto es el lado del revés del tejido, entonces para tejer del lado del derecho lo que hago es dar vuelta el tejido de esta forma y me posiciono de este lado que es el derecho. Bueno, ahora para empezar acuérdense que hacíamos 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y acuérdense que en todas las filas estas 2 cadenas siempre las utilizamos para levantar la labor y no sirven como una vareta o media vareta, es decir, solamente me sirven para levantar la labor. Por eso siempre el primer punto, ya sea la vareta o la media vareta, siempre se teje sobre el primer punto de la fila anterior. En este caso van a ver que es la vareta, entonces ahí comienzo a tejer la primer media vareta. En total, acuérdense que en la fila 2 tejíamos media varetas, no hace falta contar, yo solamente las contaba para que ustedes sepan cuántas son, pero siempre se teje sobre las varetas de la fila anterior, es decir, hasta llegar acá. Entonces tejemos, no hace falta contar como les dije, pero si ustedes quieren las cuentan. Acuérdense que tejíamos 23 media varetas. Bueno. Vamos a seguir entonces tejiendo las 23 media varetas, después vamos a tejer el punto panal de abeja, después las 26 media varetas y así. Bueno, de esta forma es repetir filas, es decir, que la fila 2 la voy a tejer del lado del derecho, termino de hacer la fila 2, doy vuelta el tejido y tejo la fila 3 del lado del revés. Bueno, entonces vamos a seguir tejiendo de esta forma y vamos a tejer repitiendo la fila 2 y 3 hasta tener, midiendo desde acá que es el comienzo, entre 17 a 18 centímetros de largo. Cuando lleguemos a esa medida vamos a volver nuevamente. Tejí
17 centímetros de largo. Ahora vamos a hacer la separación de piernas. Y la última fila que tejí es una repetición de la fila número 2. Bueno, ahora voy a tejer la fila 3, entonces para hacer la fila 3 voy a dar vuelta el tejido. Acuérdense que la fila 3 lo tejemos del lado del revés del tejido. Y aquí vamos a hacer la separación de piernas en la repetición de lo que sería la fila número 3. Bueno, lo vamos a hacer muy sencillo. Lo que yo voy a hacer es trasladarme para este lugar. Voy a hacer 2 puntos deslizados. Vamos a hacer 1 y 2 puntos deslizados. Ahora vamos a empezar con esta primera pierna. Vamos a hacer 2 cadenas para adelantar la labor y ahora vamos a tejer varetas sobre los puntos bajos de la fila anterior. En total tengo que tejer 21 varetas. Empezamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener en total 21 varetas. Tejí las 21 varetas, ahora vamos a trabajar el punto panal de abeja. Hacemos 3 cadenas, ahora 3 varetas en relieve por detrás, tres cadenas, 3 varetas en relieve por detrás, tres cadenas, ahora 3 varetas en relieve por detrás, tres cadenas y ahora vamos a trabajar 12 varetas. 1, 2, 3, acuérdense que las varetas se trabajan sobre las media varetas de la fila anterior. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 varetas. Ahora, van a ver que vamos a cerrar ahora la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Directamente van a ver que esta parte dejamos sin tejer porque esta va a corresponder a la otra pierna. Entonces, tejí las 12 varetas y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma ya hicimos la separación de piernas. Ahora, bueno, la fila que había tejido era la 3, ahora volvemos a tejer la fila 2. Acuérdense que es del lado al revés del tejido. En este caso lo único que voy a hacer es esto. Voy a tejer 2 cadenas y si estuviera tejiendo de forma o de la misma forma que tejíamos la fila número 3, tendría que tejer para este lado, pero acuérdense que la fila 2 es del otro lado, entonces lo que hago simplemente es dar vuelta el tejido de esta forma. Ya no podemos dar vuelta todo el tejido porque acá van a ver que no me va a permitir darle vuelta, entonces voy a trabajar desde este lado. Bueno, hice las 2 cadenas, ahora tenemos que trabajar media varetas. Al comienzo vamos a tejer 12 media varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 media varetas. Ahora vamos a tejer sobre lo que es el punto panal de abeja. Hacemos 3 cadenas, hacemos ahora 3 varetas en relieve por detrás, ahora tejemos 3 cadenas,
Volvemos a tejer 3 varetas en relieve por detrás. Acuérdense que estamos trabajando el punto panal de abeja, no hace falta que lo mencione mucho porque ya lo sabemos hacer. Nuevamente 3 cadenas y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora 3 cadenas y ahora vamos a trabajar sobre las varetas de la fila anterior. Vamos a hacer, en este caso, tenemos que tejer 21 varetas, o mejor dicho 21 media varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 media varetas. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primer media vareta del comienzo de la fila, de esta forma. Bueno, de esta forma van a ver que hicimos la repetición de lo que sería la fila número 2. Ahora volvemos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 3. Bueno, acá volvemos a repetir la fila 3, aquí les quería mostrar para que no se confundan, que en realidad ahora hemos quedado del lado del revés del tejido, así que van a ver que la fila 3 siempre la seguimos tejiendo del lado del revés del tejido. Bueno, ahora hacemos 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo, acuérdense de la fila 3, tenemos que tejer 21 varetas. Estamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener 21 varetas. Tejí las 21 varetas, ahora vamos a trabajar el punto panal de abeja. Hacemos 3 cadenas, ahora trabajamos 3 varetas en relieve por detrás. Ahora hacemos 3 cadenas, volvemos a trabajar 3 varetas en relieve por detrás. Nuevamente 3 cadenas y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora tejemos 3 cadenas y vamos a tejer ahora sobre las media varetas. Vamos a tejer en total 12 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 varetas. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y van a ver que estamos repitiendo tal cual lo hacíamos acá arriba, la fila número 2 y 3. Y lo único que estamos haciendo en este caso es que en vez de tejer más varetas, vamos a tejer menos varetas, nada más. Después se teje de la misma forma. Bueno, seguimos, si queremos seguir repitiendo filas, ahora yo tendría que repetir la repetición de la fila 2, que es esta, es decir, vengo tejiendo la fila 3.
Esta es la fila 3. Ahora doy vuelta el tejido, es decir, voy a tejer de este lado. Y acuérdense, hacemos 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo tenemos que tejer media varetas y en este caso vamos a tejer 12 media varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 media varetas. Ahora vuelvo a tejer nuevamente el punto espuma de mar y después tejo para finalizar 21 media varetas. Cerramos la fila y volvemos a repetir la fila 3. Bueno, si quieren vamos a terminar esta fila número 2, así ya la tenemos listita y después les voy a dejar las indicaciones. Bueno, entonces hicimos las 12 media varetas, ahora vamos a trabajar 3 cadenas, 3 varetas en relieve por detrás, 3 cadenas, nuevamente 3 varetas en relieve por detrás, 3 cadenas, 3 varetas en relieve por detrás, 3 cadenas y ahora vamos a tejer media varetas. En total tenemos que tejer en esta parte 21 media varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primer media vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la repetición de la fila número 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la repetición de la fila 3. Hacemos 2 cadenas y ahora vamos a tejer 21 varetas. Bueno, y de esta forma vamos a seguir tejiendo. Acuérdense que tenemos que ir repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde acá, desde esta abertura, entre 13 a 14 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar. Tejí 13 centímetros de largo para la pierna y la última fila que tejí es repetición de la fila 3. Ahora vamos a tejer una última fila que va a ser preparatoria para después poder realizar el borde o puño de la pierna. En este caso van a ver que yo estoy tejiendo del lado del revés. Ahora la fila 2 o la fila que sigue la vamos a tejer del lado del derecho. Para ello voy a dar vuelta el tejido. En este caso, yo anteriormente no estaba dando vuelta el tejido porque me era más fácil, digamos, en este caso, si yo estaba tejiendo así, dar la vuelta al tejido y tejer por este lado. Pero en este caso, para que ustedes vean mejor el tejido, yo voy a dar vuelta el tejido para que me quede del lado del derecho, de esta forma. Y no lo hacíamos por esto. Van a ver que la hebra me va a quedar dentro del pantalón, con la cual yo voy tejiendo me va a ir quedando dentro del pantalón y a veces eso es muy molestoso. Por eso no había dado vuelta, sino que lo estaba tejiendo de esta forma. Pero en este caso, para mostrarles a ustedes, voy a dar vuelta el tejido. Bueno, acuérdense que vamos a tejer la última fila,
que en realidad sería una fila que es repetición de la fila número 2, es decir, lo tengo que tejer del lado del derecho del pantalón, entonces por eso dimos la vuelta. Bueno, vamos a tejer entonces la fila 2. Bueno, esto era lo molestoso, que la hebra nos va a quedar dentro del pantalón y dificultaba un poco el tejido, pero después no hay más molestias. Bueno, vamos a tejer esta última fila y se teje de la misma forma que la fila 2, solo que la modificación va a estar en esta parte. Bueno, vamos a empezar haciendo 2 cadenas y vamos a tejer ahora media vareta sobre las varetas de la fila anterior. En este caso, acuérdense que tejíamos 12 media varetas. Bueno, tejimos media vareta sobre las varetas de la fila anterior y ahora aquí va a estar la modificación en esta parte. Nosotros tejíamos 3 varetas y, mejor dicho, 3 cadenas y 3 varetas en relieve por detrás y así íbamos tejiendo. En este caso vamos a suprimir las cadenas, no vamos a tejer 3 cadenas, sino que directamente voy a tejer ahora 3 varetas en relieve por detrás sobre la primera vareta que sigue, que es esta. Entonces suprimimos las cadenas y aquí tejo las 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Nuevamente, sobre el grupo de 3 varetas vamos a tejer sobre la primera vareta que sigue 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Nuevamente, sobre el grupo de 3 varetas, sobre la primera, vamos a tejer 3 varetas en relieve por detrás. Tejemos 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Bueno, de esta forma vamos a ver que vamos a preparar esta parte para poder realizar después el borde. Ahora continuamos tejiendo sobre las varetas de la fila anterior. Aquí tejemos en las varetas, sobre las varetas tejemos media varetas. Y vamos a tejer, en este caso eran 21 media varetas. 1, 2, 3 y así vamos a ir tejiendo media varetas hasta llegar al final de la fila. Bueno, llegamos al final de la fila, tejimos las 21 media varetas. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer o la primera media vareta del comienzo de la fila. Bueno, de esta forma terminamos de tejer esta fila preparatoria. En este caso, acuérdense que yo la última fila que tejí es repetición de la fila 3. Si ustedes la última fila que tejieron es repetición de la fila 2, entonces tienen que tejer tal cual sería la repetición de la fila 3, es decir, varetas, donde tenemos que tejer las varetas, y acá sobre lo que sería el punto de panal de abeja, tejemos como lo hicimos acá, 3 varetas en relieve, 3 varetas en relieve, 3 varetas en relieve, sin tejer las 3 cadenas. Bueno, se teje igual, digamos, no hay diferencia. Bueno, ahora vamos a tejer el borde. En este caso van a ver que yo estoy del lado del derecho del tejido. Y vamos a ahora ya a empezar a tejer en redondo. Ya no vamos a ir ida y vuelta, sino en redondo. Y vamos a tejer filas de media vareta. En este caso podemos tejer 3 o 4 filas de media vareta. Eso va a depender del gusto de cada uno. Bueno, yo voy a empezar entonces la primera fila del borde, vamos a hacer 2 cadenas y ahora es muy simple, vamos a tejer todo en punto media vareta sobre los puntos de la fila anterior. Acá ya no vamos a tener problema. Yo voy a ir tejiendo todo en punto media vareta. Y van a ver que acá vamos a tejer sobre las varetas que hicimos para hacer el punto panal de abeja, o donde estaba el lugar del panal de abeja. Bueno, van a ver que es simple, vamos tejiendo media vareta sobre los puntos de la fila anterior, así que no hay mucho problema. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila.
Llegamos al final de la fila y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta del comienzo de la fila. Bueno, de esta forma hicimos la primera fila y así vamos a seguir tejiendo más filas. Vamos a tejer entre 3 o 4 filas de acuerdo al gusto de cada uno. Bueno, aquí también si ustedes quieren que les quede más angosto esta parte, también podemos hacer disminuciones. Bueno, yo voy a tejer un poquito la fila 2. Acuérdense que tenemos que repetir tal cual tejimos la fila 1. Hacemos 2 cadenas para levantar la labor y ahora tejemos todo en punto media vareta, sobre todos los puntos de la fila anterior. Bueno, si queremos hacer, por ejemplo, disminuciones, les voy a mostrar cómo se hacen las disminuciones. Acuérdense, hacemos la primera media vareta, no la cerramos, ahora hacemos la segunda sobre el punto que sigue y van a ver que vamos a tener un total de 5 puntos. Ahora tomamos una lazada y cerramos. Y de esa forma vamos a transformar 2 media varetas en una sola. Bueno, así podemos ir haciendo algunas disminuciones a ojo, de acuerdo a la cantidad que ustedes quieren que le quede más, si es más angosto o menos. Bueno, de acuerdo a eso van a hacer las disminuciones. Bueno, yo voy a seguir tejiendo en recto, no voy a hacer disminuciones y vamos a tejer, como les dije, entre 3 o 4 filas. Si ustedes quieren pueden tejer más filas. Terminé de tejer el borde, en total tejí 4 filas de punto media vareta. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra, vamos a estirar y la vamos a perder. Voy a pasar la hebra para el lado no visible del tejido, para el otro lado, y vamos a perder desde este lado. Bueno, vamos a estirar un poco para que no nos quede tirante la hebra. Ahora vamos a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer la primera pierna. Ahora vamos a tejer la segunda pierna. En este caso van a ver que yo mi tejido lo tengo del lado del derecho. Y la pierna la vamos a tejer desde este lado. Van a ver que acá tenemos, esta va a ser la parte delantera. Desde acá vamos a empezar. Yo voy a hacer el tejido de esta forma porque la última fila que yo tejí, acuérdense que era la repetición de la fila 2 y la fila 3 la tenemos que tejer del lado del revés. Entonces vamos a empezar por acá. Bueno, para tener como indicación van a ver que acá tejimos la otra pierna, hasta acá se tejió la primera pierna y acá está vacío. Entonces vamos a contar 1, 2 puntos que vamos a dejar libre y recién en el tercer punto vamos a empezar a tejer. Voy a introducir la aguja, vamos a tomar la hebra, voy a tejer 2 cadenas para levantar la labor y aquí acuérdense que estamos tejiendo la repetición de la fila 3 y acá tejíamos con varetas. Entonces vamos a tejer 12 varetas. Acuérdense que la primera vareta la vamos a hacer en el mismo lugar donde sacamos las cadenas. Tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 varetas. Ahora vamos a tejer el punto panal de abeja, hacemos 3 cadenas, ahora 3 varetas en relieve por detrás, tres cadenas, nuevamente 3 varetas en relieve por detrás, tres cadenas, nuevamente 3 varetas en relieve por detrás,
Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y ahora vamos a tejer varetas sobre la media vareta de la fila anterior. Vamos a tejer en total, en este caso, 21 varetas. Empezamos. 1, 2, 3, 4 y así hasta tener 21 varetas. Tejí las 21 varetas, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Aquí. Bueno, de esta forma hicimos la primera fila de la pierna, acuérdense que era repetición de la fila 3. Ahora, tenemos que volver a repetir la fila 2. Damos vuelta el tejido, acuérdense que veníamos de esta forma tejiendo, ahora vamos a ir para el otro lado. Voy a hacer 2 cadenas para adelantar la labor y voy a tejer al comienzo. Vamos a tejer 21 media varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, seguimos tejiendo así media varetas hasta tener un total de 21 media varetas. Acuérdense que en realidad tenemos que tejer media vareta sobre las varetas de la fila anterior, es decir, hasta llegar hasta aquí. Tejí las 21 media varetas, ahora vamos a tejer el punto panal de abeja. Hacemos 3 cadenas, después 3 varetas en relieve por detrás. Nuevamente tejemos 3 cadenas y nuevamente 3 varetas en relieve por detrás. Acuérdense que acá yo no muestro en detalle porque ya sabemos trabajar este punto panal de abeja y es lo mismo que veníamos haciendo en las otras filas. Ahora hacemos 3 cadenas, nuevamente trabajo 3 varetas en relieve por detrás. Ahora hacemos 3 cadenas y ahora vamos a trabajar media vareta sobre las varetas de la fila anterior. En esta parte acuérdense que tenemos que hacer 12 media varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 media varetas. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primer media vareta de la fila anterior. Bueno, de esta forma volvemos a repetir la fila 2. Ahora damos vuelta el tejido y volvemos a repetir la fila 3. Es decir, se teje de la misma forma que tejimos la primera pierna, no hay diferencia. Tenemos que ir tejiendo tal cual hicimos esta primera pierna. Bueno, voy a hacer esta repetición de la fila 3, así les queda bien. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor. Y ahora, en este caso tenemos que tejer al comienzo 12 varetas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 varetas. Ahora trabajamos el punto panal de abeja. Hacemos 3 cadenas, 3 varetas en relieve por detrás, 3 cadenas, nuevamente 3 varetas en relieve por detrás, hacemos 3 cadenas, nuevamente 3 varetas en relieve por detrás, trabajamos 3 cadenas y ahora vamos a trabajar
varetas sobre las media varetas de la fila anterior. En este caso, acuérdense que trabajamos un total de 21 media varetas. Mejor dicho, de 21 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener 21 varetas. Tejimos las 21 varetas. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Bueno, y ahora seguimos repitiendo la fila 2 y 3, es decir, vuelvo a dar la vuelta del tejido para el otro lado y empiezo a tejer la repetición de la fila 2. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando las filas. Bueno, a partir de aquí entonces voy a dejar indicaciones porque esta pierna, la segunda, la vamos a tejer tal cual tejimos esta pierna. Es decir, que yo voy a tejer la misma cantidad de filas que tejí para esta pierna, después voy a hacer la fila preparatoria para hacer el borde. Acuérdense que la fila preparatoria lo único que difiere es en esta parte donde vamos a suprimir. En la parte del punto panal de abeja suprimimos las 3 cadenas. Bueno, hacemos la fila preparatoria y después tejemos 4 filas de punto media vareta. Bueno, entonces hacemos la otra pierna tal cual la tejimos o tal cual tejimos la primera pierna. Terminé de tejer la segunda pierna y ahora vamos a realizar una costura en la entrepierna. Acuérdense que esta parte nos quedó abierta, entonces tenemos que hacer la costura. Ahora voy a dar vuelta el tejido para el lado del revés y vamos a coser de este lado. Bueno, van a ver que yo al comenzar la segunda pierna me quedó esta hebra. Puedo utilizar esta hebra para hacer la costura. Si me quedó muy chiquita, utilizamos otra. En mi caso voy a utilizar esta. Y ahora van a ver que acá vamos a unir como una costura normal. Vamos a ir cosiendo la abertura. Bueno, vamos a comprobar que esté bien hecha la costura, que no nos quede algún espacio libre. Y voy a dar una segunda pasadita. Y van a ver que no hace falta que siga cosiendo más, así que ahora vamos a perder la hebra por el centro de la costura. Vamos a estirar y ahora vamos a cortar la hebra. De esta forma. Y ahora vamos a ver cómo nos quedó la costura del otro lado. Van a ver que no se nota y quedó bien. Bueno, de esta forma entonces hacemos la costura de la entrepierna. Llegamos al final del tutorial, espero que te animes a tejer este ajuar y si te gustó este video podés darle un dedito para arriba, también podés dejar tus comentarios y suscribirte al canal si sos nueva, porque todas las semanas estamos publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengas un lindo día.